Mariana Gómez, que parece que hay un problemita ahí entre que sale, entra la grabación, pero bueno, este, le pediría a la profesora Mariana Gómez si nos presenta su trabajo Prácticas discursivas y relaciones de poder en el aula, un análisis crítico de las palabras docentes. Adelante, maestra. Sí, muchísimas gracias. ¿Me pueden decir si sí se ve la presentación? Sí, por favor, eso, muy Ya. bien. Ahí está. Ok, muchísimas gracias. Yo les voy a compartir un reporte parcial de mi investigación que tiene como título Prácticas discursivas y relaciones de poder en el aula, un análisis crítico de las palabras docentes. Quiero comenzar diciendo que esta investigación surge de un momento que yo vivo en mi salón de clases con mi grupo, en el que la puerta del salón se encontraba cerrada a manera de contexto. Se encontraba cerrada y yo me fui a dirección por las llaves. Y cuando regreso me encuentro con una maestra que me dice, y digo textualmente, tus alumnos andan colgados como animales en las rejas. Eso pasa por no saber disciplinarlos. Yo me doy cuenta, me percato de que algo en mí cambia y yo voy directamente al salón. Ya en el salón, pues obviamente yo comienzo a llamar la atención, a regañar a los chicos. Y cuando un alumno menciona que ya estoy enojada, yo utilizo la palabra decepcionada y les digo que estoy decepcionada y que ya no puedo volver a confiar en ellos. Yo aquí observo cómo algo en ellos cambia inmediatamente porque algunos comienzan a bajar la mirada, a otros les comienzan a salir lágrimas y obviamente yo aquí me percato de que eso no era así, que el ambiente era completamente diferente y me impacta o me afecta de manera más fuerte cuando una de mis alumnas me menciona, me ofrece disculpas y me pide que por favor no deje de quererlos. Entonces es a partir de este momento en el que surge mi pregunta de investigación, cómo se manifiestan las relaciones de poder y la violencia simbólica en el discurso que se forma en las palabras de los docentes y en la construcción de sus subjetividades, de las subjetividades de los estudiantes. Para esta investigación, yo me apoyo del paradigma crítico reflexivo, es decir, no únicamente quiero comprender, no únicamente quiero recolectar datos, yo busco tener esta lectura crítica del mundo para construir una alternativa a esta situación que yo he observado no solo en mi práctica, sino en prácticas de otros profesores, por ejemplo. Mi método parte de la investigación-acción intercultural, que más que nada es esta postura de investigación para responder a, a esta pregunta de investigación y transformar desde dentro, es decir, implicarme en mi aula, estar en el aula, estar en mis prácticas y en este entorno escolar para poder ver cómo estas prácticas reproducen la colonialidad del saber. Y utilizo el enfoque del análisis crítico del discurso de Van Dyck para leer estas palabras que se recolectan en las prácticas como, pues precisamente como dispositivos de poder. No únicamente analizar lo que se dice, sino la forma en que se dice, quién lo dice, en qué contexto se dice y qué efectos tiene lo que se dice. A manera de resumen, la sistematización de mi investigación, de mi enfoque, es a partir de la observación participante y de entrevistas semiestructuradas. Para la observación participante, yo hago registro de mis interacciones y dinámicas en el aula, me apoyo de grabaciones de audio y de lo que observo en mi clase. Las entrevistas semiestructuradas son a docentes de educación primaria para recolectar cómo ellos perciben este discurso en las palabras en su salón de clases. Y con esto ya a partir del análisis crítico del discurso, analizar precisamente qué formas de violencia simbólica hay, cómo estas palabras que usan construyen sus relaciones de poder y cómo cada discurso que tienen en el aula, en el a guiar la entrevista y a partir de ello va surgiendo un diálogo con los maestros que va llegando a lo que yo quiero encontrar, que es el uso de sus palabras y cómo esto influye.
Entonces aquí en la pantalla les presento la entrevista número 2. Vamos a colocarle a la maestra Tatiana, le vamos a poner así. Ella menciona que ella no se siente tan estricta y que es una debilidad que siente que debe trabajar. Ella dice, soy más corazón de pollo y me gana con los niños. Aquí también menciona que ella tiene la costumbre de escribirles en su cuaderno, que cuando los ve triste o demás, ella les pone que es una persona increíble, que no olvide que es única y que le pueden echar ganas y demás. Cuando yo le pregunto si eso influye en el aula, en el comportamiento de los chicos, me comenta que sí, que esas palabras influyen y se ven en su actitud, que cambian en su participación, en su comportamiento, en el modo de trabajar, en cómo comportarse cuando ella incluso no está presente. En otro momento de la entrevista, ella me menciona que hay momentos en los que le llama la atención cuando se molesta y me dice que no grita, pero que eleva el tono de voz. Yo le pregunto si cambia la actitud en el salón, me dice que sí, que luego dejan de hacer lo que estaban haciendo y se enfocan en lo que tienen que hacer. Ya después le entra el remordimiento, pero ella sabe que lo tiene que hacer porque les va a ayudar a los estudiantes. Entonces voy a dejar momentáneamente esta entrevista y nos vamos a pasar a la entrevista número 4. Le vamos a poner al profesor Elías, el maestro Elías. Inicia con esta frase que dice, es que no entienden por las buenas. Si fuera como antes, en mis tiempos, mira, nos agarraban de la oreja y nos jalaban. Y ahora ya no los podemos amenazar con que van a reprobar para que hagan caso o sean responsables. En otro momento habla sobre la importancia de ser estrictos y dice que es por su bien, que deben entender. Yo le pregunto cómo es que deberían entender y él me dice que no entienden, que no deben correr, por ejemplo, y que lo siguen haciendo, y que hasta que uno les grita y los regaña es que se aplacan. Yo le pregunto sobre las palabras que usa cuando los regaña. Él menciona que no es algo malo, pero que saben que si con su otro maestro estaban acostumbrados a hacer lo que querían, que aquí no, porque con él hay límites. ¿Ok? Entonces, podemos observar que en estas entrevistas hay un contraste muy interesante. ¿Ok? En el caso de la maestra Tania, yo me apoyo para analizar con las tecnologías del yo que menciona Foucault, ¿no? Estas prácticas o estas técnicas que efectúan sus operaciones sobre el cuerpo, sobre el alma, sobre los pensamientos y sobre la conducta del estudiante, ¿no? Con el objetivo de transformarse a sí mismos. Cuando ella les dice que les pone que es una persona increíble, que no olvide que es única, pues ya empieza a cambiar en su actitud. En el caso del aquí no, porque conmigo hay límites, podemos observar un ejemplo de poder soberano, donde el maestro ya está delimitando un territorio de su autoridad y ya hay un acto de advertencia o un anuncio preventivo del castigo, ¿no? Uno legitimado y que él ejerce porque él sabe que él tiene ese poder como autoridad en la institución. Cuando la maestra menciona, o ambos mencionan que uno no grita pero eleva el tono de voz y el otro grita y regaña, observamos una conciencia de poder como herramienta, es decir, determina la conducta de los individuos sometiéndolos a ciertos fines, ¿no? La maestra Tatiana tiene conciencia de que su voz y sus palabras son herramientas, pero ella sabe que el tono funciona porque ya puede haber un acuerdo o ya hay una creencia compartida en la escuela y la institución donde sabe que al elevar el tono va a funcionar porque ella tiene este poder institucional y la obedecen porque ellos ya internalizaron que el docente tiene ese derecho legítimo a usar el tono de voz. En el caso del maestro, este poder disciplinario muestra un control continuo, moldea la conducta y usa el grito precisamente como un recurso de eficacia inmediata para establecer el orden que él requiere. Ambos hablan sobre hacerlo por su bien, sobre hacerlo porque les va a ayudar. Ambos afirman que estos actos de poder que ellos hacen son por el bien de los estudiantes. Aunque la maestra Tatiana lo menciona con cierto remordimiento y el maestro Eric lo menciona con cierta convicción, el mecanismo de ambos es el mismo. Es enmarcar un acto de poder dentro de un discurso de cuidado y de beneficio. Aquí la violencia simbólica se ve presente porque quizá no se reconoce como violencia porque se ve como una forma de proteger o una forma de ayudar al otro. En el caso de cómo ellos muestran su actitud, cómo los estudiantes lo ven en el aula, se observa que hay una sumisión reactiva, que es la obediencia inmediata en el caso del maestro Eric,
Aquí únicamente va a haber disciplina mientras él los esté observando, mientras él les esté gritando o los esté regañando. Y cuando el poder se retira, a lo mejor cuando él no los ve, la conducta indeseada va a volver a aparecer. En el caso de la maestra Tatiana, hay una internalización positiva de las normas. ¿Qué quiere decir? Que esta autodisciplina incluye una obediencia automática y permanente porque la norma en los estudiantes ya se instaló dentro de ellos. Ya el poder ya no se muestra como tal porque ellos ya se convirtieron en agentes de su propia disciplina, porque ellos van cambiando con cómo se ve el discurso de la maestra. Y entonces es cuando vamos a los hallazgos que aparecen aquí en pantalla, donde vemos que efectivamente hay dos formas de ejercer autoridad. Tenemos en la entrevista número 2 palabras que motivan, que construyen autoestima, y palabras que imponen reglas con gritos y con regaños. Y ambos mencionan actuar por el bien del estudiante, pero desde lógicas completamente opuestas, lo cual nos lleva a una lógica colonial reactualizada. ¿Esto qué quiere decir? Nos podemos remontar al siglo XVI, donde el conquistador justificaba la explotación, el despojo y el etnocidio, argumentando que estaba salvando almas, que estaba civilizando, que todas estas prácticas consideradas violencias, que Dussel menciona como esta violencia simbólica se ve y se justifica. Se justifica porque era por su bien, porque así lo veían. En el caso del aula, el docente justifica el poder que utiliza diciendo que es por su bien, diciendo que les va a ayudar, que los va a formar para la vida. Entonces, aquí es cuando también vemos que las palabras no únicamente informan, porque también forman una identidad. Desde los mensajes que fortalecen con la maestra Tatiana al decirles que son únicos, que ellos pueden, hasta los regaños que someten con el maestro Eric que dice que con él sí hay límites, el discurso ya está construyendo a través de estas palabras una realidad en el salón de clases completamente diferente y va a definir cómo se ven y cómo se sienten los estudiantes. Y se ve en el ambiente, con la maestra cambian su actitud, participan más, se autorregulan incluso cuando ella no está, porque ellos lo van internalizando y con el maestro únicamente reaccionan al regaño. Él lo dice, se aplacan, entre comillas, pero no parece haber un cambio genuino. Entonces, aquí el discurso del docente, las palabras que use, el tono, la forma, va a determinar si el aula se puede volver un espacio de confianza o un espacio de miedo o un espacio de reacción. Así es como llegamos a las conclusiones preliminares, donde vemos que las palabras en el aula, en estos dos casos, no son neutrales, que son herramientas de poder que construyen una realidad en los estudiantes. El control por el grito va a generar una obediencia temporal y la palabra que construye, que se ve quizá no de forma verbal, sino de forma escrita, fomenta una autonomía y un cambio genuino en los estudiantes. Ambos justifican el actuar por su bien y esto podría encubrir esta violencia simbólica que está normalizando un sometimiento o una dominación en los estudiantes. Y es así como vemos que el aula se configura como un espacio donde el discurso no solo transmite conocimiento, sino que va a definir si se educa para la libertad o para la sumisión de los estudiantes. Aquí vemos que entonces las palabras no únicamente educan, también pueden dominar. Y pues yo nada más quiero terminar diciendo que esta investigación surge de un conflicto interno que yo viví, de un cuestionamiento que yo me hago constantemente en mi salón de clases sobre cómo yo uso las palabras, sobre cómo es mi discurso, porque yo me he dado cuenta de que yo también he sido esa maestra que con una simple palabra ha creado un silencio en un salón de clases y que incluso ha cambiado el ambiente por completo en esa aula con los estudiantes. Entonces, pues concluyo esta investigación, este reporte parcial de investigación y agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, maestra Mariana. Muchas gracias. Pues ahí está, compañeras, compañeros. Está el espacio abierto. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? No. Am, Parece ser que no, ¿verdad? No hay alguna. Eh, tengo, tengo una inquietud nada más, maestra Mariana. Me,
me imagino que es una indagación, una investigación que está en curso, ¿no? Y que ahora, para efectos de este quinto congreso, usted ha presentado algunas cuestiones relevantes, ¿no? Que están impactando mucho en el hacer de ese trabajo. Eh, Como por dónde está la cuestión de aterrizar todo esto. Es decir, a ver, la pregunta un poco es en general, pero quiero precisarla aquí con usted, ¿no? La, eh, Todo este andamiaje que hay en términos de lo que uno va descubriendo, de lo que uno va encontrando, de lo que uno encuentra como relaciones que de repente uno no veía visibles y que ahora están muy palpables, ¿no? Eh, a- ¿Hacia dónde va toda esta riqueza, ¿no? Todo esto que hoy está acumulando usted, no solamente en términos de conocimiento, sino de hacer prácticas diferentes, ¿no? ¿No? O sea, hacia dónde apunta la investigación en términos de lo que hoy se llama como Escuela Nueva Mexicana o a lo mejor a lo mejor no tan hasta allá, ¿no? Sino más bien como en su plantel, en su aula, en su plantel, en su convivencia con los demás. Por ejemplo, está pensando en esta relación con estas compañeras y compañeros que le hicieron ver cómo estaban sus niños y del motivo por el cual nació esta indagación. Yo personalmente observo, pues observo muchas contradicciones en esta investigación, porque encuentro el lado como la entrevista con la maestra Tatiana y con el maestro Eric, ¿no? Es un contraste muy, muy interesante. Esta investigación, como menciono, surge de mi propia práctica, entonces, pues es muy personal para mí. Em, yo creo que es una forma de nombrar lo que antes no se veía, ¿no? Como una frase tan simple como es que es por tu bien puede estar reproduciendo una lógica de poder, puede estar incluso violentando a alguien, como a veces justificamos nuestras prácticas, y digo justificamos porque yo me incluyo, porque el comenzar esta investigación hace que yo sea más consciente de cómo yo doy mis clases, de cómo yo me relaciono con los estudiantes, de cómo mis palabras tienen tanto poder en ellos. O sea, yo lo he observado y a veces me duele cómo me puedo dirigir a ellos, porque lo hago y me doy cuenta o me he dado cuenta y digo, es que aquí no era, es que no debía haber hecho esto. Y entra justo como con la maestra Tatiana el remordimiento, porque dije, los estoy violentando, ¿no? Y entonces me vuelvo loca buscando alternativas para cambiar eso. Me paso como que todas las tardes pensando en cómo debía haber cambiado ese discurso, esas palabras, cómo esto me ha permitido a mí ver y cuestionar cómo tenemos prácticas que a lo mejor incluso son heredadas, que hemos aprendido y no las cuestionamos, no les ponemos un nombre. Entonces, cuando algo no se nombra, no existe, está invisible. Y con estas investigaciones, yo considero que comenzamos a verlo, comenzamos a sentirlo, comenzamos a identificarnos, y es un inicio para poder cambiar esas prácticas que hemos estado haciendo. Pues muchísimas gracias, maestra. María. Si no hay alguien más, yo le pediría al profesor Fabián Martínez que nos pudiera presentar su trabajo